Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos este rato. Vamos a intentar sintetizar en 20 minutos los principales aprendizajes o experiencias de un proyecto interesantísimo en el que estuvimos trabajando a lo largo de este año. Como ven en el título, ese proyecto es con la tecnología de SAP, para SAP, y al principio cuando nos propusimos con Sole hacer esta charla dijimos, juguemos un poco con el hecho de que SAP es un gigante, y es un gigante alemán, y hablemos de los clásicos. Usemos a Gulliver como referencia, hagamos muchas referencias a los clásicos de origen alemán, a Hansel y Gretel, a Pulgarcito. No nos duró esa intención, sobre todo porque nos pidieron que fueran 20 minutos. Entonces tuvimos que dejar de lado el arte o la literatura e ir de lleno a contar la experiencia o incluso saltear un poco el detalle de la experiencia e ir a aquello que aprendimos, a cuáles han sido los principales desafíos. ¿Sí? Entonces, gracias por acompañarnos. Vamos a hacer un barrido bastante a toda hostia, porque lo haremos en 20 minutos, de cómo ha sido esta experiencia. ¿Sí? Un poquitito de contexto mínimamente, ambos somos de Agilar, somos parte de, como podrán notar por nuestro acento, no somos de la célula catalana de Agilar. ¿Sí? Y esta experiencia que hemos tenido, somos de Buenos Aires y hemos estado trabajando allí en un proyecto de SAP para la petrolera estatal argentina. ¿Sí? Me acompaña Sole Pinter. Sole es una Agile Coach y Scrum Master experimentada. Lleva muchos años trabajando, sobre todo en grandes empresas multinacionales, acompañándolas en procesos de transformación. Es una gran entusiasta de los métodos ágiles y es una de las principales referentes en la comunidad ágil argentina, latinoamericana y especialmente de Buenos Aires, donde es, creo que la mejor manera de describirla es que es la Yauma de Buenos Aires. ¿Sí? Bien. Gracias por esa última parte, es muy halagador. Bueno, ya muchos conocerán a Ariel, que también es un facilitador y Scrum Coach de Agilar. Lo bueno que tiene que, a diferencia de muchos de nosotros, él no viene de la parte tecnológica, él tiene una formación más humanística, lo cual da otro sabor y otra mirada a todas las experiencias que tenemos con los clientes para saber cómo abordar los equipos. Eso está muy bueno. Y bueno, la idea es empezar a contar un poco cómo surgió esta iniciativa de SAP. Bien, en la versión original aquí vamos a hablar un poquitito de los diferentes escenarios que se encuentra un coach a la hora de iniciar un proyecto, ¿no? Las distintas alternativas, una tipificación que implicaba unas 6 o 7 tipos de acercamiento a un desafío. Como esta es una versión corta de la charla, vamos a hablar del tipo en el que nos manejamos, ¿sí? Y que fue un lujo en este sentido, donde la principal sponsor de la agilidad, del agilismo en este proyecto era la Program Manager, es decir, la principal autoridad del proyecto, la Program Manager de parte de SAP, y eso nos ha abierto muchísimas puertas. No sé si les ha tocado moverse en algún proyecto así. De lo que estoy casi seguro es que les ha tocado probablemente otro tipo de proyectos, ¿no? Donde los que promueven la agilidad, los que quieren cambiar la manera de trabajar, no tienen tal vez acceso a todos los estamentos de las organizaciones. Y realmente ha sido un enorme lujo. Andrea, si estás viendo ese video, muchísimas gracias por el empuje, por las ganas y sobre todo por el entusiasmo, por cambiar la manera en la que se trabajaba. ¿Sí? Eso ha marcado muchísimo el tono vamos a ver ahora cuáles han sido los enormes desafíos, los grandes obstáculos que encontramos. Hubieran sido muchísimo mayores si no contábamos con el apoyo incondicional y el entusiasmo de Andrea. Y también queríamos contarles un poquito de cuáles son las experiencias previas de SAP con Agile. La realidad es que son pocas, bien pocas. En general, muchos de ustedes decían recién que conocen SAP, que están algunos familiarizados con SAP.
creo que en el mundo de la tecnología se nos pueden ocurrir pocos nombres propios que estén menos asociados a Agile que SAP, ¿no? Comparten eso. Sin embargo, había ciertas experiencias en SAP. Una experiencia es a la hora de desarrollar la herramienta en SAP. En Alemania, en el pueblito de SAP, donde hay miles de desarrolladores construyendo las herramientas, ahí se aplica Scrum casi puro. ¿Sí? Y están muy orgullosos de los resultados que obtienen hace años, si no me equivoco, más de 10 años con Agile. Ahora, el día a día de las implementaciones, lo que hace la mayoría de los equipos de SAP en todo el mundo es muy diferente. ¿Sí? Allí, por lo menos en América Latina, para remontarnos a la única experiencia con Agile, hay que ir a Barbados, país de referencia en temas de agilismo, ¿no? O bueno, no, una isla pequeñísima donde un organismo del Estado hace 2 años hizo un proyecto con Agile y es la única referencia que se tenía hasta el momento. ¿Sí? Por lo menos de la que tenían referencia en Latinoamérica. ¿Sí? Luego, lo que sí existe es la metodología ASAP de Agile. Aquí sí me gustaría que la gente de SAP deje de ver un segundito. ¿Sí? Es más ASAP que Agile esa metodología, ¿no? Hoy por la mañana había gente que hablaba de un Water Scrum. Bueno, probablemente se parezca mucho a eso, ¿sí? No deja de ser una muy buena intención de repensar la manera en la que se trabaja. Y de ahí es donde partimos, ¿sí? Bien, veamos cuáles fueron los principales desafíos a los que nos enfrentamos. Bien. El principal y más importante era, como dijo Ari, no era un proyecto de desarrollo. Nosotros lo que estuvimos realizando durante este tiempo fue un proyecto de configuración y customización de la implantación de la herramienta para puntualmente el departamento de compras. Lo que se hace era cambiar, lo que quiere hacer la petrolera, cambiar el sistema de compras, por lo cual se realizó una prueba de concepto corta de laboratorio. Eso fue uno de los primeros desafíos porque no es el tradicional escenario en lo que uno aplicaría Scrum o Agile. Después, era la tercera vez que trataban de implementarlo. Habían hecho ya 2 intentos con partners de SAP y no lo habían logrado, no tuvieron éxito, que fueron mucho más costosos. Y a la tercera decidieron llamar a SAP directamente y ahí es donde SAP nos convoca a nosotros para ayudarlos en este pequeño experimento. Y bueno, el tercer gran desafío también fue que las 2 empresas, tanto SAP como el cliente, eran 2 empresas muy grandes, 2 gigantes, con todos los procesos complejos que tienen asociadas estas empresas. Los procedimientos internos, tienen departamentos enteros de procesos, de gobierno de procesos que muchas veces no ayudan a ser muy ágiles. Este sin duda era uno de los principales desafíos, que más allá del modelo con el que se quisiera trabajar en este proyecto en particular, había toda una serie de procesos a cumplir para poder estar inmersos en ambos espacios, ¿no? Tanto SAP como el cliente, la petrolera. ¿Qué más? Otros enormes desafíos, como en la mayoría de los proyectos en empresas de grandes para arriba, gigantes, se hacía con gente que provenía de diferentes consultoras. En este caso, 7 consultoras, siendo nosotros una de ellas. ¿Sí? Es decir, teníamos, además de esas 2 grandes culturas de las organizaciones, 7 procedencias diferentes y 7 experiencias distintas sobre cómo encarar los proyectos. Los Agile Coaches nos encontramos mucho con culturas diferentes y sabemos que es el campo con el que trabajamos. 7 culturas diferentes probablemente le agrega varias capas más de complejidad. ¿Sí? Luego, yendo más a lo específico de SAP, en SAP los perfiles, las personas que llevan adelante proyectos son hiperespecializados, ¿no? La gente que decía conocer los proyectos está de acuerdo con esa definición, ¿no? La gente de SAP suele tener un caminito en el que son los expertos de determinadas herramientas. En Argentina hay 2, 3 expertos como mucho, y es el responsable de toda esa línea de desarrollo, de configuración e implementación. Construir un equipo autoorganizado
ayudar a que las personas encararan un backlog colaborativamente, representaba un enorme desafío, partiendo de esto, ¿no? Y por último, como nos suele pasar en grandes organizaciones, había gente con muchísimo apego a una manera tradicional de trabajar, ¿no? También es algo que los coaches escuchamos habitualmente, pero yo hasta el momento nunca lo había escuchado 5 veces al día, ¿no? Como lo escuchamos en este proyecto. ¿Dónde está mi Gantt? ¿Dónde está mi Gantt? Era casi como los hijos de Homer Simpson, ¿no? Esto era algo constante y conseguimos con herramientas ágiles encontrar alternativas al Gantt, pero esto, no queríamos dejar de comentarlo porque fue uno de los desafíos más grandes. Ayudar a encontrar otras maneras de trabajar a gente que decía estar muy, muy satisfecha con lo que se hacía hasta el momento. Eran los miembros del equipo, no solamente la capa de management, sino los mismos miembros de equipo eran quienes estaban acostumbrados a trabajar así. Después, lo que nos pasó fue que en el momento que nosotros ingresamos al proyecto, como les comenté recién, en la etapa del laboratorio, que lo llamaban de esta manera en la prueba de concepto, fue posterior a todo el workshop donde se hicieron los relevamientos de las necesidades de los diferentes departamentos. Ellos, antes de comenzar el laboratorio, hicieron una serie de entrevistas, workshops, y más o menos estaba como tallado en piedra lo que se iba a hacer y cómo lo iban a hacer. Cosa que después tratamos de ajustar un poco porque una de las cosas que teníamos que cambiar era esa idea de, bueno, tenemos que empezar a entregar valor más rápidamente de la forma en que ellos tenían pensado hacerlo. Uno de los desafíos es el tipo de documentación que SAP suele entregar asociada a sus customizaciones o sus implementaciones. Nosotros logramos convertir esos documentos que suelen ser guías de configuración o especificaciones técnicas en documentos vivos, como hacemos con el backlog. Bueno, tratamos a esos documentos también de la misma manera para ir incrementándolos en cada sprint. Elegimos hablar de la documentación como ejemplo de uno de los elementos claves de las implementaciones de SAP y que fue tema de discusión constante con el equipo y fuimos encontrando juntos la mejor manera de hacerlo crecer orgánicamente, como decía Sole recién. Puede sonar a pequeña batalla, pero nos sentimos muy orgullosos cuando se tomó la decisión de probar, adelantar la etapa de documentación del final del proyecto a el primer sprint y decir, vale, documentaremos aquello que ya hemos hecho. Insisto, para gente que se mueve en entornos ágiles, esto puede sonar a lógica pura. En este contexto fue una celebración enorme cuando llegamos al primer sprint con la documentación terminada. Y lo mismo el sprint 2, el 3 y así. Bien, rápidamente queríamos contarles qué hicimos. Bueno, construimos iterativa e incrementalmente este blueprint, este resultado del laboratorio, para poder validar luego la idea del proyecto a altísimo nivel. Bueno, de esto se trató y en concreto aquí tenemos un poco más de detalle de cómo lo hicimos, ¿no? Lo que hicimos primero fue hablar sobre qué duración iba a tener los sprints. Ellos tenían en sus cabezas la idea de hacer, bueno, podemos hacer sprints de 3 o 4 semanas, incluso hablaron de sprints flexibles para ver, bueno, vamos viendo. No, llegamos a demostrarles con unas charlas bastante interesantes que el sprint de 2 semanas podríamos empezar probando con eso a ver si funcionaba. Y realmente... Bueno, eso que para nosotros puede llegar a ser totalmente lógico y que en otros modelos... No, exacto. No, lo que decía era lo del ritmo, cadencia, tener una constancia. El kickoff que hicimos para empezar a trabajar con ellos cuando recién entramos fue con un Scrum orgánico. Empezamos a practicar las dailies con los trabajos, con las tareas diarias que ya venían haciendo. Empezamos a usar los tableros durante las 2 o 3 primeras semanas como para que ellos fueran
dándose cuenta que la visualización de las tareas, el método utilizando Kanban, cómo pueden apoyarse en la visualización de empezar a hacer una cosa a la vez. Volvemos al contexto de, estamos hablando de gente que está acostumbrada a hacer su pedacito nada más y no trabajar en equipo y compartir las cosas. Entonces, el que hicimos preferimos quizás resumirlo en conseguimos aplicar un Scrum casi de libro finalmente, luego de haber acompañado durante varios sprints en la construcción orgánica, ¿sí? Y queremos ir a lo que creemos que puede ser más interesante de qué es lo que conseguimos, ¿no? Qué es lo que junto a la gente, a las 30 y pico de personas que estuvieron totalmente implicadas en el proyecto, pudimos sacar como conclusiones de elementos interesantes, ¿no? Que se dieron casi por primera vez en este proyecto. Un tema que fue una gran batalla, que marcó una diferencia abismal, la gente que se mueve en grandes contextos lo sabe, es que conseguimos que hubiera una única sala del proyecto, donde todo el mundo estaba ahí, con dedicación casi cercana a la exclusividad. Arriba del 90% de la gente dedicaba 90% de su tiempo o más a este proyecto. Inclusive las PO, que eran mujeres, tuvieron su dedicación exclusiva y ellas físicamente estaban en otro edificio y fueron trasladadas para este proyecto a esa sala durante los meses que duró este proyecto, lo cual eso mostró unas ganas y una determinación importante de que esto tenía que salir. ¿Sí? Claro, el convencimiento no era solo nuestro, no era solo del sponsor, era toda la organización, que después de varias semanas o meses de trabajar juntos, apostaron por laburar de esta manera. Y realmente se consiguieron muy, muy buenos resultados. Tuvimos task force de todo tipo, visualizando el backlog a futuro, visualizando el estado de la documentación, visualizando con Scrum Boards el día a día de cada uno de los equipos. Los PO y los management, las capas de management tenían muchas reuniones y a veces no estaban disponibles. Hicimos un task board para visualizar los horarios de su disponibilidad. O sea, empezamos a encontrar la forma de hacer todo aquello que podría ser un impedimento, hacerlo visible en las paredes. Altísimos niveles de transparencia que, por lo que nos decían, era absolutamente atípico para estas dos grandes organizaciones, ¿sí? Y luego hicimos retrospectivas. La gente que ya ha trabajado con nosotros saben, somos un poquito insistentes a veces con las retrospectivas. No pueden darse una idea del impacto que tuvo para estos equipos sentarnos, cerrar la puerta y decir, gente, ¿cómo estamos trabajando? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos cambiar? El impacto que han tenido las primeras retrospectivas ha sido brutal, brutal. En gente que entendía que había una única manera de hacer las cosas y que eso era inamovible, y que encontró en el trabajo con Agile una forma de ir transformando, de ir cambiando constantemente. Empezamos de una forma, terminamos de una manera completamente diferente. Y no lo hicimos Sole o yo o la sponsor, lo hizo cada uno de los integrantes de los equipos, ¿sí? Y ahora queríamos contarles rápidamente cómo seguimos, ¿sí? Pero muy, muy rápidamente. Bueno, durante el 2015 vamos a duplicar el tamaño del equipo de apoyo. Durante este año estaba yo al 100% con 2 equipos de desarrollo de implementadores y 2 coaches. La idea es apostar a 4 equipos o 5 equipos, estamos hablando de más o menos 50 personas en 4 o 5 equipos, 4 coaches y 2 o 3 Scrum Masters. Tenemos realmente un crecimiento importante. Y asegurarnos, bueno, que esta integración que logramos entre los equipos que hasta ahora estuvieron trabajando juntos, lo podamos escalar a todo, sería un siguiente paso que tal vez el año que viene podemos venir a contarles cómo salió, de un Scrum de Scrum podría llegar a ser. Claro. Y lo otro que queríamos contarles es que estas 2 gigantes organizaciones lo tomaron como un proyecto casi piloto y dijeron, vale, ha habido aquí un éxito enorme, se han cumplido las expectativas o más, se han cumplido los plazos o mejor, queremos empezar a trabajar de esta forma en
otros proyectos en otras áreas de la petrolera. Hemos hecho un taller ya para los managers de SAP en toda Latinoamérica y están empezando a surgir peticiones de otros, de banca, de agencias de seguros, ¿sí? Que van a empezar a trabajar con Agile, ¿sí? Y nuestra idea, jugamos un poco a que lo que estamos haciendo es el juego de la oca, ¿no? Sentimos que este año hemos avanzado muchísimos casilleros y por lo que se vislumbra, entendemos que el año próximo vamos a avanzar todavía más. ¿Sí? Para terminar, queríamos mostrarles un poquito algunas de las fotos. Esta es la sala del proyecto donde estábamos todos juntos en mesas. Como en todo proyecto de Agile, la clave han sido las personas que se han apropiado de esta iniciativa y la han puesto en marcha en su día a día de trabajo. Entonces, eso, aquí ven una daily súper concurrida, ¿no? Era un enorme desafío para el Scrum Master y eso, hemos hecho, altísimo nivel de participación se ha conseguido y le estamos muy agradecidos a la gente que ha podido salir de su zona de confort, de su manera de trabajar y ha encontrado otra forma de encarar sus proyectos. Muchísimas gracias por su tiempo. No tenemos mucho tiempo para conversación o preguntas. Estaremos por allí, por los pasillos, para charlar con todo aquel que quiera sobre el tema, ¿sí? Otra vez, muchísimas gracias.